preocupados pero ocupados, orando por la iglesia, por mis hermanos, por mis hermanas, ¿verdad? No es que estemos de rodillas todo el santo día, gloria a Dios, pero en los momentos que tenemos oportunidad y Dios manda, ¿verdad?, nuestra mente el deseo de orar, estamos orando, ¿verdad? Estamos clamando al Señor, pidiéndole porque Él en su misericordia nos pueda ayudar en esta situación, y más que nada que podamos nosotros como iglesia comprender, hermano, el mensaje que Dios nos quiere dar a través de esta situación, porque la situación es de que nos están cerrando las iglesias, la situación es de que nos están cortando la libertad de vivir como humanamente se debe de vivir. Ahora, ¿verdad?, con el temor de traer una máscara en la cara, ahora con el temor de tener que cubrirnos las manos, los pies, de limpiar todo, porque tenemos que ser limpios como la naturaleza. Aleluya. El Señor dice que tenemos que estar limpiando constantemente, tenemos que levantar nuestras manos limpias, gloria al Señor, debemos traer nuestros pies limpios, bendito sea el Señor, aleluya. Nuestra boca debe de salir solamente agua limpia o palabras sanas, saludables, y eso no está pasando. Entonces el pecado que ha caído sobre el mundo, que se ha manifestado sobre el mundo más que nada, ha hecho que nosotros podamos darnos cuenta la necesidad que tenemos de traer un tapabocas. Gloria a Dios. Es interesante ver a mucha gente con tapabocas y ya hablar de lejitos para evitar el virus no se transmite por el aire, no es necesario usar cubrebocas, son infectados, no es necesario. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que no hay necesidad de usar cubrebocas, pero ya se volvió una industria multimillonaria. Cubrebocas que costaban 50 centavos, $1, ahora se cotizan a 20, 30 y hasta 50 pesos por un cubrebocas. Cubrebocas, ¿verdad?, que nosotros en mi caso, ¿verdad?, por mi oficio, lo usaba para aplicar pinturas, para esmerilar algunos metales, costaba menos de 50 pesos, ahora cuestan 150 y hasta 200 pesos mínimo un cubrebocas de este tipo, ¿no? Entonces es una voracidad humana. Dios nos muestra cómo a la gente no le importa que se muera, porque va a haber quien no pueda comprar un cubrebocas, va a haber quien no pueda comprar unos guantes, ¿verdad? Va a haber quien no pueda comprar ni siquiera su comida, y los alimentos se fueron carísimos. El gobierno nos manda a quedarnos en casa, pero no nos dice: te voy a mandar una despensa semanal para que sobrevivas, ¿verdad? Es solamente la forma de querer gobernar. Bueno, y nosotros, ¿verdad?, tratando la manera de poder hacer llegar la palabra de Dios con todas las restricciones que nos están poniendo a todos los demás. Le damos gracias a Dios hoy en este día, y vamos a cantar unas alabanzas, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Mis hermanos Miguel, Marcos y Moy van a entonar unas alabanzas. Yo lo intenté la semana pasada y se lo agradezco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios, vine a
lugar. Adoremos hoy su santo nombre. Adoremos al Señor. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, en un día muy especial, cambió mi corazón, camino debemos mostrar, y este está las cosas, por la que canto. Tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tocar en tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme, en los que puedo yo tomar de tu amor. Tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. En los que puedo sentir
Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.
Bendito su santo nombre, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que amar a Dios de todo nuestro corazón. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también en verdad la palabra nos enseña que tenemos que amar a Dios con todo nuestro poder, con todo lo que podemos. Bendito sea el Señor. Con todo lo que Dios nos permite poder, hermano. Porque si pudiéramos por nosotros mismos no podríamos levantar un nombre tan grande como el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Pero aquí estamos intentándolo, bendito sea el Señor. Haciendo el esfuerzo, hermano, bendito sea el Señor. Dice la Escritura que si nosotros damos pasos a Dios, Él se acerca a nosotros. Gloria al Señor. Y estamos dando un paso adelante, bendito sea el Señor. Y estamos seguros que la presencia de Dios se acerca también. Alabado sea el nombre del Señor, porque nosotros nos acercamos a Dios. Llegamos a Dios y Él se ha llegado a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y que bendecimos el nombre del Señor, hermano, en esta tarde. Y oramos. Y en este momento vamos a orar por la vida de nuestros hermanos, por su vida material, hermano, por las ofrendas. Bendito sea el Señor, por la 10ª parte que el Señor nos permite en este ministerio recibir, que Dios bendiga y multiplique para todos aquellos, hermano, que tienen la bendición de un trabajo, que tienen la bendición de llegarse a recursos de un lado. El Señor está abriendo puertas. Dice que las puertas, hermano, se abren y se cierran. Aleluya. A veces la puerta de bendición se cerró, pero se puede abrir.
Gloria a Dios, aleluya. El pueblo de Israel tenía una habilidad para cerrar puertas tremendas. Cerraron las puertas de bendición. El Señor un día le dijo, mira, si tú obedeces, si tú eres fiel, si tú haces como yo te mando, me puedes probar en tus diezmos, en tus ofrendas. Y vas a ver si no abro ventanas en los cielos. Aleluya. Aleluya. Ya no son puertas, son ventanas. Gloria a Dios. Las ventanas tienen que ver con algo más alto, hermano. Así como en los días de Noé, el Señor dijo, vas a hacer una ventana sobre el arca, bendito sea el Señor. Aleluya. Era una ventana por donde ellos percibían la vida de afuera, porque tampoco permitía, ¿verdad?, que nada más entrara, porque estaba por encima de donde estaban las aguas del juicio de Dios. Bendito sea el Señor. Imagínense que en ese momento Dios hubiera abierto la puerta en lugar de abrir una ventana. Aleluya. Hubieran entrado las aguas, pero Dios cerró la puerta, selló esa puerta lateral para que no entrara el agua de juicio. Bendito sea el Señor. Pero quedó abierta una ventana. Dios le dijo a Noé, hazte una ventana. Una ventana, gloria al Señor, en la parte de arriba. Y nosotros, hermanos, de esta manera podemos decir, ¿verdad?, creemos en Dios, confiamos en Dios, tenemos fe en Dios de que Él abrirá ventanas y los cielos y derramará bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. En medio de la prueba, en medio de la escasez, podemos ver la abundancia de Dios. Podemos ver cómo el Señor nos bendice. Mucho fruto de la tierra, gracias a Dios. Damos gracias a Dios y podemos ver, ¿verdad?, como este año, a pesar de que hubo poca lluvia, hubo bastantes manguitos, mucho mango, ¿verdad? Me han hecho llegar, hermano, bendiciones, ¿verdad? Esta semana terminamos de pagar parte del terreno que nos correspondía y ya fuimos a cosechar unos manguitos. Hay un árbol de mango que está produciendo, hermano, que nosotros nos sembramos, pero está lleno de manguitos. Gloria a Dios, tiene bastantes manguitos. Ya lo vamos a llevar algún día, ¿verdad?, cuando nos den permiso de salir. Vamos a ir a hacer nuestra primera reunión, va a ser ahí. Algún día alcanzamos a luz. Y si no, ya nos habremos comido, pero no es importante, no es importante. Le damos gracias a Dios, hermano, y que hay un lugar para que podamos nosotros ir a echar ahí un bloque, una piedra, un poco de cemento, una varilla. Ya tenemos donde, hermano, poder aportar más. El Señor dice, da y se dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando la gran buen corazón. Padre, te damos gracias esta tarde. Bendigo tu nombre por tu misericordia, Señor. Porque a ti te ha placido que en esta tarde, Señor, podamos, por este medio, Señor, compartir esta alegría, este gozo que nos da, Señor, acercarnos a tu presencia, Padre. Por razón David decía, yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová, iremos. Damos gracias, Padre, porque después de la crisis, bendito Dios, vienen tiempos en los que nos hemos de gozar, Padre, y tal vez apreciemos un poco más el estar en tu casa. Tal vez apreciemos un poco más, Señor, las bendiciones que tú nos das de poder estar en tu presencia, Padre, hermano. Yo te doy gracias en nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, bendiciones sobre las primicias, los diezmos, las ofrendas de mis hermanos, Señor. Que en el nombre precioso de Jesús, Señor, yo te ruego que tú los bendigas. Mis hermanos que hacen llegar a este lugar, Padre, sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos. Te doy gracias por ello y te ruego, Señor, que no falte harina, Señor, que no falte el aceite, que no falte el vino en sus hogares, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice cada hogar, Señor, que haya sobreabundancia en estos tiempos. Padre, lo que el mundo está pasando con una situación grave, difícil. Yo te ruego, Padre, que tú nos guardes, nos libres, Señor, de todo mal, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y prosperes nuestros hogares y nuestras vidas. Hagas prosperar nuestra vida espiritual, Señor, que estemos preparados para tu pronta venida. En el nombre precioso de Jesús. Te lo pedimos, Señor amado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Y le damos gracias al Señor, hermanos. Gracias a Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos. Y de alguna manera van a ver esta porción de la Escritura que vamos a compartir hoy. Gloria al Señor. Hay mucho que podemos decir, ¿verdad?, esta mañana, pero pedimos a Dios en su misericordia que nos permita tomar la porción que necesitamos para este día. Bendito sea el Señor. Dios en su misericordia, ¿verdad?, nos provee del alimento que necesitamos cada día. Se dice, he escuchado y he recibido, ¿verdad?, mensajes de hermanos de las iglesias, de los grupos, algunos que dicen que nadie habla de arrepentimiento. Es que en estos tiempos ya nadie habla de muchas cosas, hermanos, que consideramos que no se hablan, pero que sí se hablan, hermano. Gloria a Dios. Solamente que pensamos que solamente en nuestras iglesias, ¿verdad?, tenemos la revelación de algo, ¿no? El Señor no nos deja sin el alimento, hermano. Cuando somos sinceros y fieles para buscar a Dios en su palabra, Dios va a traer el alimento. Él no deja sin comer a su pueblo. La palabra del Señor dice que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y no es que solamente lo diga, una verdad, es la realidad. Bendito sea el Señor. Aleluya. El apóstol Juan dice que Dios es amor. Bendito sea el Señor. La palabra amor, en ese contexto, tiene que ver con las tres letras, con las tres vocales del nombre de Dios. Aleluya. Santo Jesús. Es un complemento, está inherente, está metido en la naturaleza de Dios, el amor. Bendito sea el Señor. No se puede separar del nombre, ¿verdad? Ese nombre maravilloso. Bendito sea su santo nombre de nuestro Dios. No se puede apartar, bendito sea el Señor. Aleluya. Y está ahí metido, bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, aquí la palabra se dice que tenemos que amar a Dios. Usa una palabra para el corazón que le va. Bendito sea el Señor. Habla de la profundidad de nuestros sentimientos, de una sinceridad profunda, de algo que no puede ser una falsedad, hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y entonces, el Señor nos enseña, ¿verdad?, que lo más importante en nuestra vida es amar a Dios. ¿Por qué? Porque al amar a Dios, por sobre todas las cosas, bendito sea el Señor, vamos a poder ser obedientes, vamos a poder ser diligentes en su palabra, vamos a poder obedecer sus mandamientos, y eso va a traer bienestar a nosotros. Aparte, ¿verdad?, nuestra alma va a ser prosperada. Bendito sea el Señor. Nuestra alma, ¿verdad?, necesita prosperar, crecer, aumentarse en ese sentir de esa necesidad por Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Meditando, ¿verdad?, en el pequeño tiempo, o al menos el tiempo que no estamos tan cerca de Dios. Comentaba una hermanita, hermano, ya no hace falta, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuándo podremos reunirnos nuevamente? Pues Dios nos está mostrando, hermano, cómo hubo un tiempo en que esta familia, que formaba mi esposa, mi mamá y yo, nada más, éramos tres, nos vimos separados de la iglesia que estábamos asistiendo aquí. ¿Se acuerdan? Donde empezamos a asistir, a la oración, una bendición muy grande que tuvimos en ese lugar, ¿verdad?, al aprender los principios, los rudimentos de la palabra. Pero pronto el Señor empezó a mover las cosas para que nosotros cambiáramos de iglesia, y siendo obedientes al llamado de Dios nos movimos, hermano. Dios nos llevó a un lugar que se llama Bethlehem, la casa del pan. Dios nos llevó a disfrutar, ¿verdad?, de la abundancia de su palabra. Bendito sea el Señor. No menospreciando donde estuvimos antes, pero simplemente el Señor quería prosperarnos, porque nosotros buscábamos eso, ¿verdad?, ser prosperados. Pero estuvimos mucho tiempo relativamente solos porque aquí en la casa, ¿verdad?, en mi hogar, el Moy estaba chiquito, y mi esposa y yo batallábamos bastante, ¿verdad?, para poder sobrellevar una relación con Dios estando solos, apartados de la iglesia, porque la iglesia estaba hasta Veracruz.
Y en ese tiempo, ¿verdad? Nosotros recibimos la visita de nuestro pastor, el hermano Timoteo, que empezó a venir poco tiempo después de que nosotros estábamos yendo para allá. Él, creo yo, ¿verdad?, que sintió mucho el llamado de Dios para que nos atendiera aquí en casa, y empezó a venir cada semana, una vez a la semana, aunque a veces por su trabajo, tenía mucho trabajo, hermano, no podía estar con nosotros, pero un buen tiempo estuvo acompañándonos y levantó una misión aquí, ¿no? Pero mientras tanto, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener una relación con Dios, nosotros de manera personal. Eso nos ayudó a hacer una disciplina, a buscar a Dios de todo el corazón. O sea, es cuando uno te dice, tienes que buscarme, cuando uno te llega y te tiene que alentar, tú tienes que alentarte a ti mismo. Y este tiempo creo que ha servido para darnos cuenta quiénes, ¿verdad?, queremos buscar a Dios y quiénes no. Hay algunos hermanos que definitivamente están como de vacaciones, sintieron como que hasta descansaron de los cultos. Hay quien a veces piensa que son muchos cultos a la semana. Ay, hermano, ¿por qué no nada más hacen un culto los domingos? Bueno, ahora tenemos un culto. Gloria al Señor. Ese no es el plan de Dios. El rey David nos enseñaba, ¿verdad?, que tenemos que buscar a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora, ¿no? Aún, ¿verdad?, en la madrugada, bendito sea el Señor, que se levantaba para buscar a Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios, que tuvo sus errores, sus pecados, sus desvíos, sí, lo tuvo muy fuerte, ¿verdad? Dios no los esconde. Dios no, por ser un hombre conforme a su corazón, digo, voy a tapar esto de mi siervo David para que nadie sepa que él tuvo esos valores, ¿no? Esa caída, poder decir así. No, Dios nos los muestra para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que no importa que tan cerca del corazón de Dios estemos, podemos caer, ¿no? Podemos nosotros pensar que un día estamos bien y el otro día estamos fallando a Dios. Pero eso tiene que ver con cuánto nosotros cuidamos nuestra relación con Dios, bendito sea el Señor. Y mientras más cuidamos nuestra relación con Dios, más nos acercamos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Este tiempo ha servido, ¿verdad?, también para darnos cuenta que necesitamos mucho de Dios. Levantarnos y pedirle a Dios por el sustento diario, pues a lo mejor no sería tan grave si pudiéramos salir a trabajar, pudiéramos tener la libertad de hacer negocios como antes, ¿verdad?, de salir a buscar la forma de llevar alimentos a nuestra casa. Ahora es un poquito difícil, menos gente sale a la calle. Obviamente ahora los mercados donde venden alimentos, eso no para, pero algunos, ¿verdad?, que no pueden ir a trabajar, no tienen con qué comprar los alimentos. Y entonces hay que salir, hermanos, de la habitación o ahí mismo, doblar rodillas y pedirle a Dios que nos alimente, darnos nuestro pan de cada día. Algo tan sencillo, ¿verdad?, que el Señor Jesús enseñó a orar y que ahora se vuelve tan real en nuestra vida, tener que salir y decir, Señor, yo no sé de dónde, pero tú tienes la provisión para mi vida. Tú sabes de dónde vas a sacar para alimentarme, porque tú eres un Padre amoroso que no me va a dejar caer, no me va a dejar morir de hambre. Bendito sea el Señor. Aunque pase yo hambre, pero me voy a dar cuenta en la situación en la que estaba anteriormente, que estaba viviendo hasta en la abundancia y no me daba cuenta. Gloria al Señor. Muchos hermanos y algunas personas están quejando, estaba escuchando, ¿verdad? Hay unos hermanitos de la Ciudad de México, con los que tengo un poquito de contacto, ponen ahí listas de oración. Había listas de oración. ¿Se acuerdan que platiqué algo sobre esto? Me metí ahí, me comprometí a meterme a orar un poco por un grupo y pedí oración por esta iglesia también, estaban orando por otros. Y el hermano subió una lista de 6, 7 personas, y ahora las listas, hermanos, son de 30, de 20, de más gente. Y los pedidos son ahora más urgentes, ¿verdad?, porque un hermanito está enfermo, ha muerto. En la iglesia que conozco, ¿verdad?, han muerto personas por el virus, también eso lo que les has dicho, ¿no? Y hay tristeza, hay luto, hay temor, hay mucho desconcierto, hermano, pero no nos damos cuenta que esto ya está en la palabra del Señor. No nos preparamos para eso y llegamos a una situación en la que decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto por todo el mundo, ¿no? Sabemos que pudo haber sido provocado, sí, pero Dios lo permite. Gloria a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios en todo, y en medio de esta situación tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Dice que Señor, te doy gracias porque
Ahora me di cuenta cuánto dependo de ti, cuánto dependemos de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Cuánto nosotros podemos depender de Él sin darnos cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amar a Dios, hermano, tiene que ver con que en cualquier situación nuestro corazón, ¿verdad?, nuestro sentir por Él no va a cambiar. No nos vamos a enojar porque nos falta, ni vamos a estar más contentos porque nos sobra. Vamos a estar contentos, vamos a tener gozo en nuestro corazón porque Él es el que está con nosotros en cada momento. Bendito sea el Señor. Una de las situaciones, ¿verdad?, por la que tiene que atravesar el cristiano, hermano, es por la incertidumbre, por el problema. El Señor Jesucristo declaró que íbamos a tener aflicción en este mundo. Iba a haber aflicción, y aflicción tiene que ver con una opresión, hermano, que provoca temores, que provoca angustias, que nos paraliza a veces. Hay personas que no quieren salir de su casa, no quieren ni asomar su nariz porque piensan que anda el virus ese volando por ahí, cualquier rato les cae, y al que le caiga se va a morir. La mayor parte de las personas que se enferman o que contraen esa enfermedad no tienen ni síntomas, es la mayoría, hermano. En Italia, en un día, con un tratamiento diferente, dieron de alta a 20.000 personas en un día. ¿Por qué? Porque encontraron la forma más efectiva de atender a las personas. Y decía un médico, ¿verdad?, si nosotros hubiéramos conocido esto antes, nos habríamos ahorrado mucho dolor de cabeza y muchas pérdidas de vidas, porque no sabían cómo trabaja ese organismo, ¿no? Ese virus en el cuerpo. Y ahora que ya conocen un poco más, bueno, los muertos, especialmente los muertos, fueron testigos, ¿verdad?, para poderlos examinar y saber qué era lo que pasaba, qué era lo que llegaba a provocar muertes. Y mientras nosotros oímos de muertos, de enfermos, y nos alarmamos, hermano, pero no podemos oír de cualquier otra cosa, de un tropezón. Podemos tropezar por ahí, caer mal, y nuestra ahí llegó la vida, porque es Dios quien sostiene nuestra vida, es Él quien marca, hermano, ¿verdad?, nuestro principio y nuestro final. Y los que hemos pasado por enfermedades graves sabemos que en cualquier momento nos podemos enfermar. Yo no tenía planeado enfermarme, ¿verdad?, y de repente unos dolores de estómago tremendos, tanto que me hacían tirarme al piso, hermano. Yo recuerdo una ocasión llevaba a un hermanito al hospital en un carro y le eché el asiento donde él iba en el asiento copiloto, lo eché para atrás y él se retorcía en el asiento. Y yo volteaba a verlo y me daba risa porque yo ya había pasado por ahí. Pero yo creo que cuando a mí me tocó no me daba risa, ¿no? Yo sentí que me iba a morir porque se siente horrible. Dicen que es un dolor de parto cuando le duele uno, se inflama la vesícula. Es peor un dolor de parto porque la mujer tiene a su bebé y ya. No puede durar días con el dolor. Gloria al Señor. Y recuerdo que llegamos al hospital y el hermano fue ingresado, ¿verdad?, y andaba angustiado, su cara angustiada, yo preocupado también, ¿verdad?, pero confiando y orando a Dios. Y el hermano entró y lo metió en una cama y ahí lo dejamos. Tanto que se puso a meditar ahí en el hospital. Le habíamos dado una lección, ¿verdad?, sobre la alabanza que tenemos que dar a Dios en todo momento. Tenemos que alabar a Dios siempre. Y él empezó a alabar a Dios, se acordó y empezó a alabar a Dios y el dolor se le fue. Pero no solamente se le fue el dolor, se fue. Le digo porque yo necesité cirugía, ¿no? Aleluya. ¿Ve? Cuando nosotros confiamos en Dios, nos empiezan a suceder cosas. La confianza, nuestra confianza en Dios, la santidad, aumenta nuestra confianza y esa confianza produce milagros en nuestra vida. Muchos de los que no vivimos milagros es porque no tenemos confianza en Dios. Gloria al Señor. Jesús estuvo haciendo muchos milagros, pero hubo lugares donde no pudo hacerlo, no pudo hacerlo por la dureza de las personas que no creían. No era porque no pudiera, sino porque no había la condición para que esta gente recibiera un milagro. O sea, tiene que haber una condición mía, ¿verdad? Y Dios me lleva a esa situación, así como en este tiempo que estamos nosotros carentes, ¿verdad?, de muchas cosas, carentes sobre todo de libertad. Gloria al Señor. Yo tengo no temor de miedo de salir, sino de que me vayan a sancionar si ando por ahí, que vaya yo a Veracruz y me digo, mira, ¿por qué anda usted haciendo por acá?
No, pues vine a un mandadito, no que mandadito ni que nada, le vamos a meter una multa porque está prohibido. Fuimos a Cardel esta semana que pasó y estaban cerrando el centro de la ciudad. Y digo, ¿qué pasa? No, porque van a sancionar a algunos comerciantes que tenían abierto y mejor les van a cerrar aquí para que no pasen los carros. Y la gente, ¿con qué está pasando? ¿Está ahí viviendo? En la Ciudad de México prohibieron que circularan coches y mejor la gente se va en camión. Oigan ustedes quién está más cerca, si alguien que va en coche o alguien que va en camión. Los camiones van atiborrados. Una inteligencia, pero de la, ¿cómo se llama? Del planeta de los simios. Bueno, ni ellos, ¿verdad? En caso de que fuera cierto, pero no, hermano. Esa sabiduría humana que dice la palabra del Señor, que es diabólica, es corrupta, es para muerte, no es para vida. Cuando Salomón le pidió sabiduría al Señor, fue para vida, no para muerte. Bendito sea el Señor, aleluya. Y él hacía juicio basado en la sabiduría que Dios le dio. Pero desgraciadamente nosotros pues, vivimos una época, ¿verdad?, en la que nuestros gobernantes llegaron ahí, hermano. Como una vez veía una imagen, y no estoy hablando de nadie en particular, no me voy a echar de cabeza, ¿no? Vi una imagen donde está una vaca arriba de un poste y dijo, esa vaca se parece a un político. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo un animal puede llegar tan alto. ¿Quién lo puso ahí? ¿Y para qué está ahí? ¿Verdad? Sin embargo, en los tiempos, ¿verdad?, del profeta Samuel, que fue juez de Israel, el pueblo le dijo a Samuel, Samuel, queremos que tú nos levantes un rey, que reine sobre nosotros como los otros pueblos, porque no tenemos rey. Pero no era cierto. Dios era su rey. Jehová era su rey, bendito sea el Señor. Y fue el Señor y habló con, fue Samuel y habló con el Señor y le dijo, Señor, estos quieren un rey, dáselos. Pero les vas a decir cuáles van a ser las consecuencias. Van a sufrir porque no te desechan a ti, me desechan a mí. Bendito sea el Señor. Y nosotros a veces rechazamos a Dios y aceptamos el consejo, ¿verdad?, de un rey o de un gobernante terrenal. Sí, está bien. Dice la palabra del Señor que tenemos que honrar, ¿verdad?, y respetar a nuestras autoridades, siempre y cuando no se contrarie la palabra de Dios. En los tiempos de los apóstoles los mandaron a que no predicaran. A mí una vez me dijeron que no predicara. Y entonces yo hablé con el pastor y le dije, si usted me dice que no predique, si usted me dice que no predique, si usted se toma la responsabilidad de que yo no predique, yo no predico. Pero dígamelo. Aquí delante de Dios, dígamelo. Y él me dijo, una persona muy sabia, me dijo, no puedo hacer eso, yo no sé, yo no puedo hacer eso, tengo que pedirle que predique. Aleluya. Si Dios me mandó a predicar, hermano, que yo hubiera sido bien contento que el pastor me dice, hermano, ¿sabes que no prediques? Y yo le hubiera dicho, gloria a Dios, yo no voy a predicar, total. La carga va a caer sobre él, ¿no? Pero Dios me mandó a predicar y entonces seguimos predicando. Me costó, ¿verdad? Me costó que nos hicieran a un lado, nos aislaran, pero seguimos haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor, que es lo mejor. Amén. Entonces, hay hermano, una situación en la que nosotros nos alteramos, ¿verdad? Nos alteramos y perdemos la confianza. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias. Me parece que está en Filipenses. Y vamos a ir a Apocalipsis primero, pero no, vamos a Filipenses, capítulo 4. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses 4, versículo 6 y 7. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tomar solamente unos minutos. No los voy a cansar mucho, pero sí vamos
a estudiar un poco, gloria a Dios. Tiene que ver con lo que nuestro Señor dijo en Mateo capítulo 24 y cómo, ¿verdad?, es el sentir del corazón del hombre en esos tiempos. Cuando el hombre se angustia, pasan cosas. Dice aquí, en esta bonita porción de la palabra: por nada estéis afanosos. A ver si lo repite conmigo: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. Gloria al Señor. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios quiere guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en una torre de un nombre que se llama nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Quiere que quede, ¿verdad?, nuestros pensamientos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que estén guardados, hermanos, porque nuestros pensamientos nos llevan a actuar de una manera en particular, de acuerdo a cómo pensamos. Gloria al Señor. Santo Jesús. De acuerdo a cómo pensamos, así hacemos. Y de acuerdo a cómo está nuestro corazón, cómo es nuestro corazón, así somos. Es decir, lo interno se puede manifestar externamente, ¿verdad? Lo que no vemos, nosotros no nos vemos el corazón. Este órgano, que es nuestro corazón, que se encarga de llevar los nutrientes a través de la sangre y el oxígeno a todas las células del cuerpo, no lo vemos. Para los judíos, el corazón es el asiento de los sentimientos y las emociones. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros podemos decir: te quiero con todo mi corazón. Aleluya. Pero tiene que ver con un sentimiento y con una emoción. Gloria a Dios. No tiene que ver con que te quiero con toda la sangre que traigo aquí, con todo el chorro de sangre que me pueda salir. Gloria a Dios. Con todos los nutrientes que te voy a mandar, el colesterol que ande por ahí, con todos los triglicéridos que allá te los voy a aventar, ¿no? Gloria al Señor. Tiene que ver con algo más profundo. Y cuando nosotros, ¿verdad?, como decíamos aquí, que tenemos que amar de acuerdo al Señor Jesucristo en Mateo 22, tenemos que amar a Dios, a nuestro Señor, con todo nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Tiene que ser de profundidad, tiene que ser un sentimiento. Gloria al Señor. Tiene que ser una emoción, aunque el amor no es emoción, pero si usted junta la emoción con el sentimiento, se va a dar cuenta que es algo inexplicable. Gloria a Dios. Que va a permitir que usted realmente adore a Dios, ame a Dios, alabe a Dios. Bendito sea el Señor. Si queremos amar como a una persona, ese amor eros o el amor filial, ¿verdad?, que para amar personas, va a tener un límite. Si alguien no hace como yo quiero, pues dejo de amar tantito, me enojo y ya no te quiero. Simplemente veo a un niño, ¿verdad? Yo digo a mi nieto: ¿me quieres? Me dice: no. Y yo: ¿te va a prestar mi celular? Dice: sí, te quiero. Rápido cambia. Así somos nosotros de cambiantes. O sea, los niños pues son, ¿cómo se llaman? Más sinceros, más leales para hablar, y ellos son creciendo porque saben que no puede haber consecuencias, ¿no? Ya mide las consecuencias de lo que dice. Por eso nos guardamos muchas cosas. Gloria a Dios. Hasta decir realmente lo que sentimos puede ser amor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, aquí el Señor quiere guardar nuestro corazón, quiere guardar nuestros pensamientos, pero para eso, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que quitarnos todos los afanes de nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay una ansiedad, ¿verdad?, en nuestro corazón que se levanta, que no nos ayuda a pensar correctamente. Gloria a Dios. Que no nos ayuda a caminar correctamente. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Además, ¿verdad?, la palabra del Señor nos enseña que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, hermano. O sea, sí es cierto que hay muchas cosas naturales que nos afectan,
pero también en lo espiritual hay una guerra tremenda, hermano. Bendito sea el Señor, aleluya, Santo Jesús. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay un padre maldad, hay madre maldad, está Abadón y está Lucifer, que son, por decirlo así, los capitanes, ¿verdad?, quienes dirigen ejércitos generacionales o de diferentes creaciones, vamos a decirlo así, ¿verdad?, en contra de la humanidad, para que el hombre, ¿verdad?, no conozca, para que el hombre no pueda conocer el amoroso, bondadoso y santo nombre de nuestro Dios. Aleluya. Que no podamos alcanzar esa sabiduría, entendimiento y conocimiento para adorar a Dios con todo nuestro corazón y hacer las elecciones prudentes, hermano, bendito sea el Señor. Que podamos elegir no hacer el mal. Gloria a Dios. Que podamos tener siempre en nuestro corazón, ¿verdad?, con una tendencia hacia el bien, pero la palabra se dice que el corazón el pensamiento de los hombres es de continuo solamente al mal. Nuestro corazón se ha corrompido tanto, ¿verdad?, que hay un lugar donde puede haber una batalla legal, donde vengan estas criaturas, o estos entes espirituales, y puedan hacer guerra en contra de nuestro deseo por agradar a Dios. Por ejemplo, queremos orar, entonces se levanta, piensa en orar, darle gracias a Dios por un nuevo día, y de repente se acuerda que tiene que planchar una camisa para el esposo que se va a trabajar, o tiene que sacar al gato porque el gato tiene que ir a hacer sus necesidades, o tiene que ir a echarle agua a las plantas, o en fin, cualquier cosa. Y de repente ya nos vemos haciendo que voy a preparar un café, voy a barrer aquí, voy a limpiar allá. Se pierden nuestras prioridades. De repente ese deseo de doblar nuestras rodillas, agradecerle a Dios por un nuevo día que no nos tomaría ni una hora, puede tomar, no sé, me hablaba un hermano que se estaba batallando, hermano, pero ya puedo doblar mis rodillas al menos 10 minutos. Es una victoria, hermano. Gloria al Señor. 10 minutos de rodillas, hermano. Aleluya. Pero manténgase así, constante en la oración. La palabra dice que tenemos que ser constantes y va a haber resultados. Bendito sea el Señor. Aleluya. Me venía a ver y me decía, hermano, no entiendo qué está pasando, pero ahora que está la crisis más dura, el Señor me bendice más. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! Gracias a Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Pero hay una batalla real, porque ustedes no se levanta, ¿verdad? Y solamente van a andar, como dicen algunos, los ángeles, serafines y querubines atrás de usted para inducirlo, ¿verdad? El Espíritu Santo no va a andar solamente impulsándolo para buscar a Dios, también va a haber esa fuerza contraria que lo quiere llevar a afanarse por todo menos por buscar a Dios. Le va a decir que es más importante poner una taza de café que darle gracias a Dios por la mañana, por el día que le regala. Gloria a Dios. Le va a decir que es más importante que no se le haga tarde en el trabajo, que vaya peinado o peinada. Mejor bien peinado, pero mal orado. ¿Ven? Gloria a Dios. O otros 5 minutos, abro los ojos y otros 5 minutos, y otros 5 minutos, y otros 5 minutos. Y me aviento 15 minutos de sueño después de que sonó el despertador, en lugar de que me lo pueda aventar de oración. Gloria al Señor. Y ya salgo a las carreras y se me hace tarde. Gloria a Dios. Por nada estéis afanosos. Y lo contrario dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre tenemos que darle gracias a Dios, pero dice la palabra del Señor que lo que nos resta, lo que nos quita la oración y los ruegos es precisamente el afán por las cosas que no deben de ser. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, Filipenses, capítulo 4, un capítulo impresionante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor aquí que podemos ser vencedores. Aleluya. Porque Cristo nos fortalece. Es decir, este pasaje, hermano, que empieza, ¿verdad?, haciendo un llamado a la firmeza en el Señor, a estar firmes en el Señor,
termina diciendo que en Cristo Jesús, aleluya, podemos todo, porque Él es el que nos da la fortaleza, bendito sea el Señor, aleluya. Que en Cristo Jesús se puede todo. ¿Veis cómo termina? Pero dice que tenemos que estar afanosos por nada. Hay un contraste muy grande, todo y nada, aleluya. Todo lo puedo en Cristo, pero tengo que estar afanoso en nada. Mi afán no debe ser qué voy a comer, qué me voy a poner, dónde voy a vivir, a qué hora me voy a acostar. Ay, Dios mío, aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Nuestro corazón no es un corazón afanoso, hermano. Es un corazón preocupante, preocupado. Gloria a Dios. Apenas empezó esto del coronavirus y la gente corrió a comprar papel de baño. Y yo me decía, bueno, ¿no sería primero mejor comprar comida? Porque ¿para qué quieren papel de baño si no van a comer? Primero hay que comer, ¿no? Gloria a Dios. Pero creció un afán, hermano, por comprar papel de baño. Y la gente se peleaba por papel de baño. Y dijeron, no va a haber cerveza. Y la gente corrió a comprar cerveza. Gloria al Señor. Prefieren infectarse por una cerveza. ¿Verdad? Tienen miedo de ir al súper para comprar la despensa de la casa, pero no les dio miedo cuando dijeron que iba a haber cerveza. Bueno, a todos riendo, yo voy. No sé cuántos se habrán infectado por andar comprando cerveza, pero algunos pueden pasar si es que eso es real. Gloria a Dios. Pero ve usted la incongruencia, ¿no? Aleluya. Ve usted, hermano, cómo nosotros nos afanamos por cosas que a veces no tienen razón. A veces los niños, por ejemplo, quieren un juguete. ¿Cuándo quieren ese juguete? Regularmente el Día de Reyes, ¿verdad? Cuando a todos los niños dan juguetes. Una vez veía una historia de un hombre que quería un juguete que era el más famoso de su país. Hicieron una comedia con eso. Una guerra tremenda por poder conseguir un juguete. Los precios se fueron, ¿verdad?, exorbitantes y en ningún lado tenían el juguete. Santo Dios. Ese hombre ofrecía mucho dinero por un juguete porque a su hijo le tenían que dar ese juguete. Era el juguete más maravilloso del mundo. Aleluya. Pero así nos engaña el diablo, hermano, diciéndonos que es más importante una cosa que otra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque es importante que vivamos y que vivamos para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, 22. Gloria a Dios. 21. Gloria a Dios. Santo Dios. 21. Dice la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Están abriendo las playas y la gente va a las playas, hermano. No sé qué deseo tan grande de ir a la playa, porque yo no he ido en años a la playa. Gloria a Dios. Santo Jesús. No he ido en años a la playa. O sea, que decir, qué deseo de ir a la playa, pues, pero ¿qué crees que me dieron ganas de ir a la playa? Porque cerraron la playa. Ay, yo quería ir a la playa. Estaba pensando, vamos a visitar a nuestro hermano Chachalacas. Hoy le ponemos una mojarrita frita. Gloria a Dios. Pero empieza a haber ese mover, algo que nos pone ansiosos por caminar hacia donde no.
No tiene importancia, hermano. Lo que nos debe de importar es caminar hacia la santa ciudad, bendito sea el Señor. El Señor dice que va a hacer nuevas todas las cosas, bendito sea el Señor. Y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. De esto no va a quedar nada, hermano. Gloria a Dios. Santo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y empieza el apóstol Juan a describir la ciudad. Dice en el versículo 7: el que venciere. ¿Que venciere sobre quién? Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Estos van a ser los hijos manifestados de Dios, quienes van a manifestar la verdadera paternidad que hubo en ellos de Dios. Porque algunos, ¿verdad?, somos hijos de Dios adoptivos por la preciosa sangre de Cristo. Porque hemos recibido a Cristo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero se van a manifestar quienes son verdaderamente hijos de Dios. Aleluya. Aquí va a haber una manifestación gloriosa. Y empieza diciendo: pero los cobardes. ¿Quién nos acobarda, hermano? Ser valiente no significa no sentir miedo. Ser valiente significa poder vencer ese miedo. Tener actitud para luchar contra ese miedo. En estos tiempos, ¿verdad?, esa angustia, esa ansiedad, gloria al Señor, ese afán tiene que ver con el temor que hay en nosotros. Vino a ver un hermano y me dijo: hermano, no quiero ni salir. ¿Por qué? Porque puede haber problemas. Gloria a Dios. Y yo pensé para mí, yo también tengo temor. También cuando salgo, ¿verdad? Me acuerdo la primera vez que salimos, después de unos días de estar prácticamente yo encerrado, me encerré. Sí, me afectó de alguna manera, ¿no? Fuimos a la carnicería. Y con mi esposa a la carnicería. Había en una, como ¿cuánto tiene el mostrador? Como 2 metros y medio. Como 2 metros y medio, como la mesita esta, yo creo un poquito más de ancho. Ni siquiera lo de las 2 mesas. Y había unas 20 personas ahí pidiendo, y otras, estornudando, tras tosiendo, y yo me hacía para acá, me hacía para allá. Y no sabía qué hacer. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos habían dicho que, no, hombre, eso estaba tremendo. ¿Cuántos casos conocen que hay aquí en San Juan? Ni uno. Gracias a Dios. Ni uno. Gloria al Señor. ¿Y a poco no sentimos temor todavía? Pero tenemos que vencer ese temor. Usted no se va a quedar encerrado por ese temor. Cuando diga hay que salir, que me pegue. Pues Dios bendito, es un milagro en mi vida. Y si no lo haces, hay un lugar maravilloso para mí. Hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no voy a caminar con cobardía. Dice mi hermano, me pidieron que fuera yo a orar, un pastor, me pidieron que fuera a orar por una persona. Y dije: Padre Santo, me cubro con la sangre preciosa de Cristo. Nunca había orado con tanto fervor por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y dije: ¿iré o no iré? Señor, tú sabes que está muy peligroso. Pero pues es mi obligación. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Aleluya. Yo soy tu Dios, que te levanto. Yo soy tu Dios, que estoy contigo donde quiera que tú vas. Son promesas de Dios para nosotros, los ministros, y los que queremos servir a Dios. Y entonces, ¿verdad?, dice el hermano que se levantó y fue. Y cuando llegó, era una tocedera.
Padre Santo, ¿dónde pertenece? ¿Cómo voy a regresar a mi casa? Voy a infectar a toda mi familia. La persona tenía el virus. Y se dio cuenta que su fe se fue por los suelos apenas pisó esa casa y oyó que alguien estaba tosiendo, hermano. Su fe se fue por los suelos. Dijo, ¿y cómo voy a orar para que sane? Gloria a Dios. Si yo ya siento que me estoy enfermando. Aleluya. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Nuestra lucha, hermano, gloria a Dios. Es contra las fuerzas espirituales de maldad, que tiene que ver con padre maldad, madre maldad, Abadón y Lucifer y todo eso, hermano, respaldado por una criatura que se llama Leviatán. Aleluya. Leviatán, ¿verdad? De alguna manera guió a estos ángeles caídos a rebelarse contra la voluntad del Padre, bendito sea el Señor, aleluya, a rebelarse contra el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, bendito sea el Señor. Y conoce, ¿verdad?, cómo hacer batalla en contra del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Dios trabaja mucho en nuestros pensamientos. Dios quiere guardar nuestros pensamientos, pero los afanes, ¿verdad?, nuestra inquietud por las cosas de este mundo hace que nuestros pensamientos se debiliten o caigan en una situación que puede ser afectado fácilmente. Gloria a Dios. Santo Jesús. Nos dicen que hace daño la Coca-Cola y ahí no nos afectan los pensamientos, porque no tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra alma, hermano, es el cuerpo. Gloria al Señor. Pero si nos dicen, no adulterarás, eso le dijeron antes, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, y ahí andamos viendo a las mujeres. No nos cuidamos de eso que afecta nuestra alma, nuestro espíritu, no nos cuidamos de eso, bendito sea el Señor. Nos cuidamos de lo físico a veces, pero lo espiritual, hermano, bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí, gloria a Dios. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios. Aleluya. Y me llevó en el espíritu, no en el 10, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como de jaspe. Aleluya. Diáfana como el cristal. Dice, tenía un muro, una muralla, salud, grande y alto, con 12 puertas. Y las 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aleluya. Cada puerta representa a uno de los nombres de las tribus de Israel. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y nosotros, para poder pasar, tenemos que vencer, hermano, para poder pasar por cada una de esas puertas. Para que Dios permita que podamos entrar por una de esas puertas a la santa ciudad. Bendito sea el Señor. Son 12 puertas. Pero acuérdense que la santa ciudad tiene que ver también, ¿verdad?, con cómo era nuestra naturaleza antes de que el hombre cayera. Bendito sea el Señor. Cómo Dios nos diseñó, un diseño divino. Dios nos hizo con un diseño divino. Bendito sea el Señor. Aleluya. De acuerdo a la... Gloria a Dios. A la palabra del Señor. Fíjense bien, dice, gloria a Dios.
Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas. El oriente correspondía, ¿verdad?, a cómo estaban los campamentos del pueblo de Israel en el desierto, cómo caminaban en el desierto, ¿verdad? Y al oriente estaba el campo de Judá, y ahí acampaba, mi hermano, la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Bendito sea el Señor, aleluya. Eso era al oriente. Al norte, en el lado de la mesa de los panes, la proposición, bendito sea el Señor, era el campo de Merario, de los meraritas, gloria al Señor. Y ahí se asentaba Aser, Dan y Neftalí, bendito sea el Señor, al lado de la mesa de los panes de la proposición, gloria al Señor. Y luego dice, aleluya, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur, gloria al Señor. Esto es al lado del candelero. Había otras 3 puertas, ¿verdad? Y ahí estaba el campamento el campo de Rubén, el campamento de los coatitas. Y ahí estaba Simón, Rubén y Gad, bendito sea el Señor, aleluya. Y estaba por último al poniente, gloria al Señor, gloria a Dios. Otras 3 puertas, y esas 3 puertas corresponden al campo de Efraín, y ahí estaban Efraín, Manasés y Benjamín, todos los chiquitos ahí estaban. Pero todo eso estaba en el lado del arca del pacto, bendito sea el Señor, en el lado del propiciatorio, en el lugar santísimo. Eso le correspondía a estas 3 tribus, y ahorita estamos viendo, hermano, como para poder vencer la ansiedad, para poder vencer ese, ¿cómo le puedo decir? Ese afán, bendito sea el Señor, aleluya, esa inquietud, esa preocupación, ese nerviosismo o el estrés que provoca, hermano. No sé, aquí ya vemos algunos que somos muy nerviosos, porque cualquier cosa nos alteramos. Recuerdo, una ocasión teníamos un niño aquí, tenía un hermanito, el hijo de una hermana, que era tremendo el hermano, chiquito, tenía como 3, 4 años. Era tremendo. Y por ahí, entre mis herramientas, yo tengo un compresor, que es como un tanque de gas. Y entonces el niño andaba jugando por ahí con los tanques de gas, y ahí cerca estaba el compresor cargado de aire, y fue y le abrió la válvula del aire y se oyó cuando empezaba a jugar el aire, pero como que estábamos no veía, pero estaba escuchando el gas, y se suelta el ruido, hermano, del aire de la compresora. Y la mamá cae del susto, porque pensó que había tirado un tanque y el tanque se había quedado abierto con gas, y ahorita vamos a explotar todos. Gloria al Señor. De repente, hermano, todos nos pusimos nerviosos, ¿eh? Yo me quedé aquí y digo, ¿qué hago? Ni modo de que me salga corriendo, voy a decir que pastor tan cobarde. Gloria a Dios. Sí me daba ganas de correr, pero no corrí. Pero alguien fue allá, ¿verdad? Mi hermano fue, levantó el compresor y le cerró el tanque del aire, dijo era el aire. Pero ahorita la mamá de este muchachito casi me dio paro cardíaco. Gloria a Dios. Y si usted ha oído que por allá están peleando, usted se pone nervioso o se mete en el pleito de los demás y ya siente como que su corazón le da vuelta. ¿Por qué? Porque está afanoso, hermano. Tiene otros afanes y no descarga su corazón, no viene a Dios y le dice, Señor, quiero sacudirme esta ansiedad, quiero sacudirme este nerviosismo, esta intranquilidad, esta angustia, estos nervios que traigo, Señor. Yo vengo al pie de la cruz del Calvario porque sé que ahí mi Señor Jesucristo me libró de todo esto. Bendito sea el Señor, aleluya. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo quiero perseverar pensando en que tú eres un Dios bueno y que todo lo que haces, Señor, tiene un propósito bueno para mi vida. Gloria al Señor. No importa, hermano, que la enfermedad esté tocando a tu puerta. Dios tiene propósitos buenos. Yo fui a parar al hospital
y pude dar testimonio de cómo Dios hizo milagros en mi vida en ese lugar. Bendito sea el Señor. Dios me puso a predicar en ese hospital y llegaban hermanos que habían sido hermanos y andaban en el mundo, iban a caer precisamente al cuarto donde el Señor me tenía resguardado. Y tenía yo el valor de ir y hablarle, decirle: ¿y qué haces aquí? Me encontré amigos, conocidos y no tan amigos. ¿Qué haces aquí? Llegaban los hermanos a orar, llegaba mi hermano Cesario, que tiene una voz de trompeta, a orar por mí. Sabían todo el cuarto, yo creo que todo el piso. Se oía cuando oraba por mí. Y empezaron a llegar y decir: aquí viene a orar un señor, a pedir por los enfermos. Sí, ¿por qué no va al cuarto de mi mamá, que está bien mala? Cuando llegue le decimos: y ahí va el hermano. Chamba para el hermano Cesario. Gloria a Dios. A un lado teníamos un muchachito que le cayó carbón encendido del ingenio de la gloria. Le cayó en la cara, lo prendió la cara, la cabeza de prendió. Iban y le cortaban con un bisturí los labios porque le estaban pegando. Y gritaban esto. Y un día me prestó un libro. Me dijo: ¿quiere leer? Me prestó un libro cristiano. Dice que nosotros antes éramos cristianos. Pero su mamá tenía una boca, hermano, que ni el diablo habla tan feo, yo creo. Hablaba una de blasfemias. Y la señora era líder de su casa, era la que mandaba en su casa. Y cuando iban a la iglesia, ella era muy ferviente en la iglesia. Pero ahora estaba en las manos del diablo. Dice: mira cómo estamos. Regresa al Señor, ¿qué estás esperando? Que te quemes completo. Eso fue nomás una probadita de lo que hay allá abajo. Bendito sea el Señor. Dijo: yo no sé lo que vaya a pasar en la casa, pero yo voy a buscar a Dios. Santo Jesús. Me dolió, sí me dolió. Había incomodidad, había mucha incomodidad, hermano, dolor. Pero en ese lugar Dios nos permitió dar testimonio, bendito sea el Señor. Y pude decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenía yo sondas, tenía suelo, y aún así el Señor me permitía levantarme sin dolor. No sentía nada de dolor. Cuando me levantaba a compartirlo a las personas ahí, llegaba el hermano Cesario y se hacía la bolita para orar. Llegaban las pastoras que estaban aquí, mi hermana Cristina y mi hermana Azucena, a orar, bendito sea el Señor. Llegaba el hermano Tomás a orar, y era ahí, hermano, un lugar de oración, bendito sea el nombre del Señor. Santo Jesús. Mi hermano Cesario pasaba todos los días a las 6 de la tarde. Ya no era tiempo de visita, decía: soy pastor y tengo derecho a pasar, y pasaba. Y ya no estaban esperando, pero ahora al otro lado. Gloria al Señor. Tenemos que darle gracias a Dios. En medio de la angustia, bendito sea el Señor, en medio de las situaciones difíciles, tenemos que darle gracias a Dios. Hay dos ejemplos, hermano, solamente les voy a dar uno rápidamente. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Marcos capítulo 4. Gloria a Dios. Aquel día, dice, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Gloria a Dios. Ahí la palabra clave es pasemos. Es una situación particular. No es la misma ocasión cuando los mandó solos. Le dijo: pasemos al otro lado. Jesús iba con ellos. Y lo primero que aprendemos, hermanos, que Dios no quiere que te quedes en el mismo lugar. No quiere que estés siempre igual. Quiere que haya cambios, que tengas experiencia, bendito sea el Señor. Y si no las tienes porque andas ahí pegado al que hace los milagros, bendito sea el Señor, pues aún así te va a meter en problemas, te va a meter en dificultades para ver cuánto de reacción tienes en tu corazón, cuánto de esa angustia, bendito sea el Señor, cuánto de ese afán hay en tu corazón todavía, Santo Jesús. Aleluya. Yo nunca me he metido al mar en un barco. Alguna ocasión me subí a una lanchita y créanme que me dieron ganas de vomitar. Agua por todos lados, la lancha esa no está firme. No es lo mismo estar parado en la tierra que estar parado en una lancha, aunque esté duro el piso, pero yo sentí re feo, hermano. Yo no soy de mar, yo soy de tierra y soy Piscis.
A ver, gloria a Dios. Y te va a decir, eso que tiene que ver, hermano, eso del diablo. No es cierto. Si estudia un poquito la Biblia, va a ver, no es cierto eso. Que el diablo lo esté usando para otra cosa es diferente. El diablo no creó nada, todo lo copia, lo corrompe. Pero Dios lo hizo todo para nuestro bien, para nuestra enseñanza. Lo primero que aprendemos, hermano, es que el Señor no quiere que estemos en el mismo lado. Gloria al Señor, aleluya, bendito sea el Señor. Hay que pasar. No podemos quedarnos en el mismo. Ya tuvimos experiencia, Dios nos va a meter a otra. Yo tuve experiencia con enfermedad, yo no puedo esperar a quedarme ahí. Algún día el Señor va a decir, pasemos al otro lado. Ya estuviste en este lado, ahora vamos a otro. Gloria a Dios. Ya tuviste una pruebita, te voy a llevar a otra. Ya viste el milagro, ahora vas a ver más. Gloria al Señor. A veces pensamos que con el milagro que hizo Dios en mi vida ya está bien. ¿Por qué? Porque ya me prosperó, ya me sacó de un problema y ahí estoy bien. Hermanito, ¿verdad? Que de repente yo recuerdo a mi hermano, hermanito René. Mi hermano René, que venía, él es de Guatemala, pero estaba viviendo aquí en Rinconada. Y mi hermano René dice que cuando niño él creció tenía hidrocefalía, tenía la cabeza grandísima y el cuerpo todo torcido. Gloria al Señor. Nació todo negro, renegrido, no sé, morado, qué sé yo. Él cuenta, ¿verdad?, que cuando él nació su mamá era evangélica, asistían a una iglesia, y cuando supo el pastor que la mujer había tenido un niño de esa manera, fueron a orar por el niño, y oraron por milagros por ese niño, y a ese niño se le redujo la cabeza ahí en el hospital, en la cuna donde lo tenían, en el, ¿cómo se llama?, en la incubadora donde estaba. Oraron por él y la cabeza se le redujo, pero su cuerpo no se enderezó. Pero su cabeza se hizo normal. Y entonces el pastor le dijo, pues hasta aquí quiso el Señor. ¿Pero cómo? Dios hace las cosas completas, ¿o no? ¿Para quién? ¿Para mí o para él? Todo es para su gloria. A veces se nos olvida. Gloria a Dios. Y entonces quedó tullido el niño. Y así creció. Y la mamá creció con un resentimiento porque Dios no le hizo el milagro completo. Si yo te pedí que me lo sanaras completo y tú no me lo sanas completo, y con el tiempo se hizo espiritista, la señora. Tanto llevó al chamaco para que lo curaran por acá, por allá. Tiene un testimonio hasta medio chistoso el hermano, porque habla de cuando fue a un lugar que se llama Esquipulas, donde tienen un Cristo negro, hacen una peregrinación, un Cristo que está todo tiznado, y avientan pañuelos blancos, y los mayordomos, ¿verdad?, los que se encargan de cargar el muñeco y de cuidarlo, tallan esos pañuelos en el tizne en el pollín del muñeco, y los avientan de regreso, y el que agarró el pañuelo puede que agarre un milagro. Gloria al Señor. Y con esa fe va la gente, pero por miles. Y ese hombre que apenas ni podía caminar, porque estaba todo tullido de las piernas, chueco de los brazos. Gloria al Señor. Él queriéndose acercar, ¿cómo, hermano? Se van miles. Y entonces pasó la peregrinación, dice que se fue la gente, como ya saben cómo son las fiestas católicas, se les olvida el muñeco por allá, y salen corriendo a ver aguardiente al otro lado, a hacer pecado, a cometer barbarie y media, pero mientras ya fueron bien religiosos un rato. Ya le besaron los pies al santo, ya le chuparon el trapo todo lleno de polvo y de ácaros, ¿verdad? Y ya se sienten como con derecho de que pueden pecar lo que sea. Dice, mientras se fueron ellos de borrachos a seguir la parranda, yo me quedé viendo que dejaron el muñeco por allá en un estrado. Como pudo, subió al estrado, y para agarrar, pero bonito la unción del muñeco, que se le avienta para abrazarlo, con eso que no podía caminar ni pararse bien. Y en el abrazo, hermano, dice, ese muñeco estaba mal clavado, lo tenían fijo con unos clavos abajo, una madera. Se zafan los clavos y allá va a dar al muñeco con todo, y el hermano este dice, ya me andaban linchando esa gente porque les tumbé el muñeco. Y me di cuenta que el mugre del muñeco no servía para nada. Porque si él no se podía sostener, ¿cómo me iba a sostener a mí? Gloria al Señor. Su mamá se hizo espiritista, dice que tenía una pared llena de santos.
y le decía a su mamá, escógete uno y a ese le prendes una veladora y ese te va a sanar. Y empezó a buscar las ceras y las veladoras. Y entonces, como la mamá curaba, pues le llevaban velas para los otros muñecos que tenía ahí. Y era tanta su necesidad que dijo, pues se las voy a arrimar más porque yo veo que aquí como que no les da buena luz. Y acercó todas las velas al santito que él quería. Y tanto le acercó que se prende el santo y se prende la pared con todos los muñecos que tenía pegados ahí. Le andaba quemando la casa a la mamá. Y así creció. Dice que cuando iba por la calle usaba bastones, pero andaba como borracho. Todos tambaleándose, le gritaban, ¡borracho! Era lo que más le molestaba. Un día le invitó una tía a un lugar y cuando yo llegué, dice, eso era de locos. Gritaban, cantaban, saltaban, se sentaban, se volvían a parar, se sentaban, se volvían a parar. Y yo dije, estos están pero bien locos. O se sientan o se paran, pero que se pongan de acuerdo. Y empiezan, ¿verdad?, a orar por las personas. No entendía lo que era eso. Y su tía le dice, vente. Ya le había pedido a la iglesia, tenía tiempo que estuvieran orando por él, porque Dios le había mostrado que le iba a curar. Lo pasaron hasta adelante. Más por que no podía estar de pie que por querer, llegó y estuvo ahí postrado. Antes de llegar al altar, así que vino el pastor, le puso la mano en la cabeza. Y empezó a ver cómo sus piernas se ponían rojo vivo, hermano, como fierro. Y sus pies se empezaban a enderezar. Yo había cerrado mis ojos y pensaba que me estaban sacudiendo, porque luego veía que le ponía las manos a alguien y la persona se sacudía, pero yo decía, este es lo que está haciendo, que le está dando una zarandeada con sus manos a fuerza, para que vea la gente como quiere hacerlo y no hace nada. Y cuando él empezó a sentir cómo los zarandeaban, abrió los ojos para decirle que no lo estuviera sacudiendo, y no era nadie, hermano, era mi cuerpo que se estaba sacudiendo, los pies al rojo vivo, los brazos al rojo vivo que se estaban enderezando. Y le dije al predicador, ¿qué me está usted haciendo? Me dijo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo tengo mis piernas al rojo vivo y se me están enderezando. Y le dijo, ese testimonio de que Dios no solamente te puede enderezar tu carne, también te puede enderezar tu vida. Gloria al Señor. Aleluya. Muchos años después Dios le hizo el milagro completo. A la mamá que un día pidió por su hijo, le dijo, Señor, ten misericordia. Pero nosotros queremos las cosas así. Y nos volvemos afanosos. ¿Y a dónde nos vamos? Nos vamos a donde Dios lo quiere. Tenemos que ir a donde Dios quiere, a los pies de Jesucristo. Si no sean conocidas vuestras peticiones y ruegos delante de Dios. Aleluya. Dios quiere conocer qué le pedimos, por qué le rogamos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Se despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Cuál es la popa? ¿Cuál es la popa del barco? La parte de atrás. Estaba en la parte posterior, no iba al frente, él iba atrás. Lo dejó que ellos se fueran por delante. Aleluya, a ver qué hacen solitos. Y es cuando pensamos que Jesús ya no está con nosotros, hermano. Pero acuérdense que iban en la misma barca. Gloria a Dios. Dios no nos deja, no se ha ido. Ahí está, bendito sea el Señor. Sin importar lo que está pasando, Él está con nosotros, bendito sea el Señor. Él no se ha ido. Y si está durmiendo, hermano, porque quiere ver cómo reaccionas. ¿Cómo reaccionamos ante esto? ¿Oramos a Dios? ¿Clamamos o le reclamamos? Gloria al Señor. Mira, no tengo ni para comer. Mira, ya se enfermó mi hijo. Mira, no, que tú me ibas a bendecir. Y el diablo contento, sembrando y sembrando, ¿verdad?, esos pensamientos, porque no están guardados. Su mente, su corazón no están guardados, hermano. Sus pensamientos los llevan a caminar en sentido contrario a la voluntad de Dios. Jesús dijo, vamos para el otro lado. Pues vamos. Hay viento, algún día se ha de acabar el viento.
Algún día se ha de bajar la tempestad, pero Jesús está con nosotros. No nos puede pasar nada, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor. Aleluya. Me siento muy mal, de gloria a Dios, aleluya, ya se pasará, Cristo está conmigo, y si no se pasa, me lleva, me da el pasaporte para estar allá arriba, pero yo no voy a ser un cobarde, un incrédulo. Yo quiero entrar por una puerta, gloria al Señor. Yo quiero que el Señor, ¿verdad?, me permita que tenga yo la medida para pasar por la puerta angosta. Santo Jesús, que pueda andar por el camino recto, que no me desvíe. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, dijo el Señor a Josué. Ten ánimo, no te desanimes, no te afanes por nada, yo estoy contigo a donde quiera que tú vas. Así como estuve con Moisés, así estoy contigo, bendito sea el Señor, aleluya. Solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, aleluya. Santo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: ¿no tienes cuidado en presente? ¿Le pidieron algo? ¿Clamaron algo? Dijeron: ¿por qué no nos cuidas? ¿Por qué no nos estás cuidando? ¿Por qué nuestros pensamientos se van por otro lado? Aleluya. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aleluya. ¿Por qué te angustias? ¿Tú tienes fe? Porque no sabes, no sientes, no entiendes, no te das cuenta que Jesús ahí está. Y tenemos, ¿verdad?, una mente que nuestros pensamientos repiten y repiten el mismo disco rayado. Ay, pero es que me pasó esto, es que me pasó aquello. Eso, pero aquí estás. Mejor perro vivo que león muerto. Aleluya. Estamos vivos, hermanos, y tenemos esperanza. Bendito sea el Señor. En este día, ¿verdad?, nosotros podemos llegar a ese nivel de que nuestros pensamientos en el lugar santo, en el lugar santísimo, estén guardados, protegidos, cubiertos con la nube de gloria del Señor. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Gloria a Dios. Esa mano derecha que sirve, hermano, que ministra, bendito sea el Señor, pero que también da, que también otorga, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa mano derecha que es la que representa el poder de Dios, bendito sea el Señor, aleluya, donde Dios puede derramar su poder. Dice la palabra que en su mano estaba escondido su poder, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero antes su gloria había cubierto los cielos, era una cobertura, bendito sea el Señor. Ahí había un mueble que se llamaba el arca del pacto. Gloria al Señor. Y esa arca, hermano, estaba hecha de madera de sittim, que representa, ¿verdad?, en este caso la carnalidad o la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, pero que dice que Él tomó nuestra naturaleza, es decir, parecido a la nuestra, bendito sea el Señor. Pero cuando esa naturaleza se cubrió de la divinidad del oro fino, bendito sea el Señor, que fue martillado y batido en fuego, que fue refinado por el fuego de la prueba, entonces adentro se volvió invencible, intocable, bendito sea el Señor, aleluya. Lo que está dentro, hermano, no puede ser alcanzado por nada, porque está cubierto con la naturaleza santa, pura y justa de nuestro Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús. Nosotros tenemos esa cobertura, bendito sea el Señor, aleluya, y podemos guardar, así como guardaba esa arca, podemos guardar la palabra de Dios, bendito sea el Señor. ¿Es difícil? Sí, con la sola madera sí, con la sola carne sí, pero ahora, hermano, esa naturaleza divina de Cristo Jesús está en nosotros para poder guardar su palabra. Gloria a Dios. Dice que había también una urna de oro con maná.
También tenemos acceso, hermano, al alimento espiritual. Diariamente podemos nosotros llegar a Dios y decir, quiero tomar ese alimento. Pero también, hermano, hay una vara de gobierno, una vara de mando, que nos habla, hermano, de que siendo gobernado por la mano de Dios, por la mente de Dios, por la voluntad de Dios, vamos a poder tener nosotros frutos, vamos a poder florecer y vamos a poder tener vida. Bendito sea el Señor. Vamos a poder manifestar vida. Hay cristianos, hermano, que ya a veces nos sentimos muertos, a veces ya manifestamos que estamos más muertos que vivos. ¿Sí? Ya no nos sale ni un aleluya, no nos sale ni un gloria a Dios, no nos sale ni tantitas ganas de orar, ni tantitas ganas de agradecerle a Dios por algo. Hay ocasiones que estoy leyendo la Biblia y digo, ay, ya me cansé de leer, ya como que ya no quiero leer. Y esa carne que se levanta, ¿verdad? Y tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, quita estos pensamientos sucios de mi mente, de mi corazón. Tu palabra dice que es una bendición poder tener esta palabra en mi corazón, en la mente. Bendito sea el Señor. Tener guardado tus dichos en nuestro corazón para no pecar. Gloria a Dios. Pero el diablo no quiere que tú vayas ahí. El diablo no quiere que tú llegues ahí. Santo Jesús. Quiere que tu mente esté llena de angustia, de afanes, de necesidades. Es que oía a una hermanita, ¿verdad?, decir, es que necesito una sala nueva. ¿Cómo para qué es una sala nueva, no? ¿Para qué es una sala? ¿Para qué se usa? ¿No? ¿Será algo necesario? Pero nuestro corazón, ¿verdad?, que se afana por muchas cosas, dice, necesito. Y nuestro pensamiento se pierde en lugar de decir, necesito más santidad, necesito más oración, necesito más ayuno, necesito más estudio de la palabra, necesito más buscar a Dios, necesito consagrarme más, necesito arrepentirme más. Necesito buscar más a Dios. Necesito servir más a Dios. Aleluya. No vemos las necesidades reales porque el enemigo está ahí, ¿verdad? Aleluya. Revoloteando en nuestra mente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Llenando nuestro pensamiento de afanes o de necesidades que son superficiales. Podemos correr al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Toca mi mente. Toca mis pensamientos, toca mi corazón con la preciosa sangre de Cristo, Señor. Que sea guardado mi pensamiento, que sea guardado mi corazón, que mis oraciones lleguen a tu presencia, que pueda rogarte y suplicarte, Señor, por lo que realmente necesito en mi vida. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Bendecir su nombre, porque para entrar a la santa ciudad no tenemos que ser ni cobardes ni incrédulos. Para poder pasar por esas puertas, todo esto tiene que acabar en nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, por tu grande amor, por tu misericordia, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos, Padre amado, que tu gloria cubra, Señor, nuestra mente, nuestro pensamiento, que la sangre preciosa de Cristo, Señor, sea puesta, Padre amado, sobre nuestros pensamientos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, y quita los afanes de nuestra vida, Padre Santo. Quita el temor de nuestros corazones, bendito Padre Celestial, que en medio de esta enfermedad, de esta pandemia, Señor, nosotros estemos en paz, Padre amado, confiando en que tú tienes nuestra vida en tus manos, Padre. Hemos orado, hemos pedido, hemos clamado, Señor, porque nuestras vidas queden en tus manos, Señor. Confiamos, Padre Santo, en que tú así lo haces, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu nombre, Padre Santo. Bendigo tu nombre, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre Santo, y te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que en el nombre de Jesucristo nos bendiga, Padre. Bendice nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro pensamiento, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre Santo. Bendice la casa, bendito Padre Celestial, donde podemos venir, Señor, a levantar nuestra voz,
a orar, a pedirte, Señor, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, Señor, que tú los alcances, que tú los bendigas, Padre, que tú los guardes, Señor, que este pueblo, Señor, sea guardado de toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza, ahora y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, estaremos viéndonos, ¿verdad? Después nos vamos a avisar a través del grupo de WhatsApp cuándo podremos estarnos reuniendo. Mientras tanto, ahora vamos a estar haciendo estos pequeños servicios a poder compartirles un poco de la palabra de Dios a través del grupo. Los que Señor tengan pendientes por ahí para que puedan ustedes apoyarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, pronto, tan pronto como el Señor lo disponga. Amén. Dios los bendiga.